El día de hoy les hablaremos acerca de la gota desde un punto de vista bioquímico. Se abordarán temas como la definición de la enfermedad, el origen del ácido úrico, el mecanismo de la enfermedad, respuesta inflamatoria, el diagnóstico, el tratamiento, así como la introducción y la conclusión al tema. La gota reumática, comúnmente conocida como gota, es un tipo de artritis inflamatoria que se presenta cuando en el cuerpo existe una acumulación elevada de ácido úrico durante un periodo prolongado. Cuando esto ocurre, pueden aparecer episodios repentinos de dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento y mucha sensibilidad en la articulación afectada. Estos episodios suelen presentarse como ataques y son muy dolorosos. La gota suele afectar con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres, aunque esto no significa que las mujeres no puedan padecerla. En general, las mujeres tienen un riesgo aumentado después de la menopausia debido a los cambios hormonales que pueden influir en la eliminación del ácido úrico. También es más común en personas adultas, en quienes tienen antecedentes familiares de gota, en personas con sobrepeso u obesidad o en quienes presentan enfermedades como la hipertensión, enfermedad renal o alteraciones metabólicas. Por eso, la gota no puede verse solamente como un simple dolor en una articulación, sino como una enfermedad relacionada con el metabolismo del ácido úrico y con la forma en que el cuerpo la produce y lo puede eliminar. El ácido úrico es una sustancia de desecho que se forma cuando el cuerpo descompone purinas. Las purinas se encuentran de manera natural en las células del organismo, pero también pueden obtenerse a través de ciertos alimentos. Cuando las células envejecen o se destruyen, su material se degrada y como parte de ese proceso se producen purinas que después se van a transformar en ácido úrico. Además, cuando una persona consume alimentos ricos en purinas, el cuerpo también debe procesarlas, lo que puede aumentar la cantidad de ácido úrico que se produce. Entre los alimentos y bebidas que pueden elevar el riesgo de desarrollar gota se encuentran las carnes rojas, las sardinas, las bebidas endulzadas con jarabe de maíz y el consumo excesivo de alcohol. El alcohol, específicamente la cerveza, puede favorecer el aumento de ácido úrico y también dificultar su eliminación por los riñones. La enfermedad suele tener un inicio repentino. Muchas veces el dolor aparece durante la noche o al despertar y la persona puede notar que la articulación se inflama rápidamente y siente mucha sensibilidad en la zona. En algunos casos, incluso el roce de una sábana, el uso de un zapato o el simple movimiento de la articulación puede causar mucho dolor. La crisis puede durar pocos días, pero también puede llegar a extenderse por una semana o más si es que no se trata de la manera adecuada. La articulación que se afecta con mayor frecuencia debido a la gota es la del dedo gordo del pie. Sin embargo, también puede presentarse en tobillos, en rodillas, en las muñecas, codos y los dedos de las manos. Cuando el organismo produce ácido úrico, la mayor parte de esta sustancia se disuelve en la sangre. Después, la sangre pasa por los riñones para ser filtrada. Los riñones se van a encargar de retirar el exceso de ácido úrico para que finalmente sea eliminado a través de la orina, permitiendo así que los niveles de ácido úrico se mantengan dentro de un rango adecuado. El problema aparece cuando no se elimina la cantidad necesaria de ácido úrico o cuando el cuerpo lo produce en cantidades mayores a las ideales. En cualquiera de los dos casos, el resultado es que el ácido úrico se acumula en sangre y esta condición se le va a llamar hiperuricemia. También es importante mencionar que no todas las personas con ácido úrico elevado van a desarrollar gota, ya que algunas personas pueden tener hiperuricemia durante años sin presentar síntomas. El problema sucede cuando los niveles altos de ácido úrico forman cristales filosos en forma de agujas. Al depositarse dentro de la articulación, el sistema inmunológico lo va a reconocer como algo extraño
y responde generando inflamación. Esta respuesta inflamatoria es la que causa los síntomas que son característicos de la gota, como el dolor intenso, la hinchazón, el enrojecimiento y la dificultad para mover la articulación. Además de afectar las articulaciones, estos cristales de ácido úrico también pueden acumularse en otras zonas del cuerpo. Por ejemplo, también pueden formar cálculos renales, que son conocidos coloquialmente como las piedras en el riñón. Bueno, ahora pasamos con el origen del ácido úrico. Para comenzar, es importante entender que el ácido úrico es una sustancia producida por el organismo como resultado de la descomposición de las purinas. Las purinas son compuestos presentes tanto en diversos alimentos como de forma natural en nuestro cuerpo. En condiciones fisiológicas normales, los riñones se encargan de filtrar esta sustancia para eliminarla a través de la orina. Sin embargo, cuando la producción de ácido úrico es excesiva o la capacidad de excreción renal es insuficiente, se genera una acumulación en el torrente sanguíneo denominada como hiperuricemia. Este estado puede derivar en el desarrollo de la gota, la cual es una enfermedad inflamatoria caracterizada por la acumulación de cristales de urato en las articulaciones. Esta provoca episodios de intenso dolor y de rigidez. Además, es importante mencionar que muchas personas pueden tener niveles elevados de ácido úrico durante años sin presentar síntomas, hasta que ocurre un ataque agudo de gota. La aparición de esta enfermedad está vinculada a diversos factores de riesgo, incluyendo enfermedades metabólicas como lo son la obesidad, la hipertensión arterial y el diabetes tipo 2. También influye el consumo excesivo de alcohol, bebidas azucaradas y alimentos ricos en purinas. Existe un fuerte componente hereditario en el desarrollo de la hiperuricemia y estadísticamente es más frecuente en varones que en mujeres. Por lo general, los hombres suelen presentar los síntomas a una edad mediana, mientras que las mujeres suelen manifestarse después de la menopausia, esto debido al efecto protector de los estrógenos. Aunque la gota es rara en personas jóvenes, aquellos que la desarrollan antes de los 30 años suelen enfrentar cuadros clínicos más graves. Actualmente, la incidencia de esta enfermedad ha aumentado debido a los cambios en el estilo de vida y la alimentación. Ahora pasando con el mecanismo de la enfermedad, este se basa en la precipitación de cristales de urato monosódico en las articulaciones. Esto desencadena una artritis aguda o crónica. El ataque inicial suele ser monoarticular y afecta predominantemente la primera articulación metatarsofalángica. Este fenómeno es conocido como podagra. Los síntomas clásicos incluyen un dolor agudo, casi siempre es por la noche. Después se vuelve insoportable en pocas horas y se acompaña de calor, enrojecimiento, hinchazón y una sensibilidad extrema a la presión. Visualmente, la piel afectada se muestra tensa, brillante y de un color rojizo o violeta, pudiendo presentarse también fiebre, escalofríos y malestar general. En algunos pacientes, el dolor puede ser tan intenso que incluso el roce de una sábana resulta molesto. En cuanto a su evolución, los primeros brotes suelen resolverse de forma espontánea en un periodo de 7 a 10 días. Sin embargo, si no se establece un tratamiento adecuado para reducir los niveles de urato, las exacerbaciones pueden volverse más prolongadas y afectar a varias articulaciones de manera simultánea o secuencial. Con el paso del tiempo, los ataques se producen en intervalos cada vez más breves y el depósito continuo de urato puede llevar al desarrollo de una artritis deformante crónica secundaria a la gota. Además, los cristales también pueden depositarse en los riñones, ocasionando cálculos renales o incluso daño renal crónico. Para confirmar la enfermedad, casi siempre se identifica una hiperuricemia con niveles de urato sérico superiores a 6,8 miligramos por decilitro, aunque el diagnóstico definitivo requiere la identificación de cristales en el líquido sinovial. El tratamiento de las crisis agudas se centra en el uso de fármacos antiinflamatorios, como lo son los AINES, la colchicina o los glucocorticoides. Por otro lado, el manejo a largo plazo busca mantener de forma persistente la concentración de urato por debajo de los 6,8 miligramos por decilitro. Para esto se utilizan los fármacos como el alopurinol, febuxostat o agentes uricosúricos como el probenecid. Además del tratamiento farmacológico, es importante que el paciente mantenga hábitos saludables, buena hidratación y control médico periódico.
Finalmente, debido a que la dieta es un pilar fundamental de la regulación del ácido úrico, es necesario identificar los alimentos con alto contenido de purinas que favorecen su acumulación. Entre los productos con mayores niveles se encuentran las vísceras, como el hígado de ternera y el riñón de cerdo, así como ciertos pescados y mariscos. Otros alimentos como la carne de ternera, el pollo, el pavo y el jamón serrano también aportan cantidades significativas de ácido úrico, mientras que vegetales como los champiñones y las espinacas presentan niveles considerablemente más bajos. También se recomienda aumentar el consumo de agua, frutas y verduras, ya que esto favorece la eliminación del ácido úrico y ayuda a disminuir el riesgo de la crisis. Ahora voy a explicar lo que es la respuesta inflamatoria. Que por qué empecé por la respuesta inflamatoria es porque desde un punto de vista bioquímico, ahí se entiende por qué una alteración en el metabolismo del ácido úrico termina causando tanto dolor e inflamación articular. La gota se relaciona con la acumulación de ácido úrico en sangre, lo que se conoce como hiperuricemia. El ácido úrico se forma a partir del metabolismo de las purinas. Normalmente, este se disolvería en la sangre y se eliminaría por los riñones, pero cuando se produce en exceso o se elimina poco, su concentración pues obviamente va a aumentar. El punto clave de esto es que cuando el urato supera pues la solubilidad que puede tener en el cuerpo, empieza a formar cristales de urato monosódico. Y estos cristales se van a depositar o se van a guardar en el espacio articular y pues van a ser los responsables directos de activar la inflamación. Entonces, el problema no es solo tener ácido úrico alto, sino que ese ácido úrico se cristalice y quede entre las articulaciones. Cuando los cristales en contacto con la membrana sinovial se activan las células del sistema inmune, principalmente las células pues fagocíticas o como monocitos y macrófagos. Estas células intentan fagocitar los cristales, pero como son estructuras rígidas y poco solubles, se genera una activación inflamatoria intensa, que en consecuencia estas células van a liberar citotoxinas y quimiotocinas y funcionan como señales químicas que atraen a más células inflamatorias hacia las articulaciones. Una de las respuestas más importantes es el reclutamiento de neutrófilos, que son clave en el ataque agudo de gota. Los neutrófilos, una vez que se activan, liberan unas enzimas llamadas enzimas lisosomales, prostaglandinas y especies reactivas de oxígeno. Todo esto va a amplificar la inflamación local. Por eso aparecen los signos clásicos como el dolor intenso, el calor, el enrojecimiento, la hinchazón y la dificultad para mover la articulación. Y desde el punto de vista bioquímico, también es importante mencionar que los cristales de urato no solamente irritan mecánicamente la articulación, también puede interactuar con componentes de la membrana celular como los lípidos y las glucoproteínas. Esto va a activar vías de señalización intracelular como por ejemplo proteínas G, fosfolipasas, tirosina quinasas y quinasas activadas por mitógeno. El resultado final es que se va a producir de manera más constante los mediadores inflamatorios. Y esto explica por qué el ataque de gota puede ser tan brusco e intenso. No es una inflamación leve, es una respuesta inflamatoria aguda, muy amplificada por células del sistema inmune innato. Con el paso del tiempo, si la hiperuricemia no se controla, los cristales pueden seguir acumulándose y formar tofos, que los tofos son depósitos de cristales rodeados por células inflamatorias. Aquí ya no solo estamos hablando de una inflamación aguda, ¿no? Sino de una inflamación crónica que puede dañar a las articulaciones, erosionar el mismo hueso y producir deformidades. Por eso, la gota se puede entender como una enfermedad metabólica inflamatoria, que empieza con una alteración del metabolismo de las purinas y del ácido úrico, pero sus síntomas se producen por la respuesta inflamatoria contra los cristales de urato. Ahora, pasando al diagnóstico, la sospecha clínica aparece cuando el paciente tiene un ataque de dolor articular súbito e intenso, acompañado obviamente de lo que mencionábamos antes, que sería la inflamación, el enrojecimiento, el calor y la sensibilidad marcada. Una localización muy característica es la primera articulación metatarsofalángica, que es la base del dedo gordo del pie. A esta presentación se le conoce como podagra. Sin embargo, aunque la clínica orienta mucho, no siempre es suficiente para confirmar la gota, porque hay otras enfermedades que pueden aparecerse. Por ejemplo, la pseudogota, la artritis séptica o un traumatismo articular.
La prueba más específica que confirma el diagnóstico es el análisis del líquido sinovial. Este líquido se obtiene de la articulación afectada mediante artrocentesis y se analiza con el microscopio. Si se observan cristales de urato monosódico, se va a confirmar que es el diagnóstico de la gota. También se puede pedir ácido úrico en sangre, pero este dato debe interpretarse con cuidado. Una persona puede tener ácido úrico alto y nunca desarrollar gota, y también puede tener un ataque agudo con niveles de ácido úrico no tan elevados en ese momento, pero el ácido úrico ayuda, pero no confirma ni descarta por sí solo que sea gota, Los estudios de imagen también pueden apoyar el diagnóstico. Las radiografías ayudan a descartar otras causas de dolor o inflamación. La ecografía puede detectar depósitos de cristales o tofos, y la tomografía, de computarizada de doble energía, permite identificar cristales de urato con mayor precisión. Finalmente, es importante hacer diagnóstico diferencial. La pseudogota se parece mucho clínicamente, mucho, pero se debe a cristales de pirofosfato de calcio. La artritis séptica también puede parecerse, pero en ese caso tendría que haber una infección y obviamente requiere un manejo de manera más urgente. Por eso el análisis del líquido sinovial es tan importante, porque permite distinguir si inflamación es por cristales o por otras causas. En conclusión, la gota ocurre cuando el aumento de ácido úrico lleva a la formación de cristales de urato monosódico. Estos cristales activan una respuesta inflamatoria intensa, principalmente por macrófagos y neutrófilos, como ya hemos dicho antes, y para diagnosticarla lo ideal es confirmar la presencia de estos mismos cristales en el líquido sinovial que se encuentra entre las articulaciones, complementando con ácido úrico, clínica e imagen cuando sea necesario. Ahora yo les hablaré del tratamiento de la gota. El manejo terapéutico de la gota será bifásico. Primero se debe resolver la crisis inflamatoria y después se establece una estrategia de control metabólico a largo plazo para disolver los depósitos de cristales ya existentes. Los pasos para llevar a cabo esto serían los siguientes. Primero, el manejo de la crisis aguda. El objetivo principal en esta etapa va a ser reducir de manera inmediata el dolor y la inflamación. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible, idealmente en las primeras 24 horas tras la aparición de los síntomas, para asegurar que la resolución sea rápida. El tratamiento sería el siguiente: antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos son de primera línea. Opciones disponibles como la indometacina o el naproxeno se administran en dosis máximas iniciales. Es vital que se monitoree la función renal y el riesgo de sangrado digestivo en estos pacientes. La colquicina. Este es un alcaloide altamente efectivo si se administra temprano. La pauta actual sugiere dosis bajas para evitar la toxicidad gastrointestinal, que sería diarrea y vómitos, ajustando siempre la dosis en pacientes ancianos o que padecen insuficiencia renal. También están los corticosteroides. Estos son la alternativa cuando los antiinflamatorios no esteroideos o la colquicina están contraindicados. Estos pueden administrarse de forma sistémica, prednisona o mediante inyecciones intraarticulares. Si la afección es monoarticular, minimizará los efectos secundarios sistémicos. También está el segundo paso, que sería la terapia de reducción de urato o TRU. Una vez resuelta la inflamación, el enfoque cambia hacia la prevención de la recurrencia y el daño articular permanente. Los inhibidores de la xantina oxidasa, por ejemplo, en el allopurinol, es el estándar de oro. Este actúa bloqueando la producción de ácido úrico. El febuxostat se presenta como una opción potente para quienes no alcanzan los niveles objetivo con allopurinol, aunque requiere vigilancia por su potencial riesgo cardiovascular. También están los agentes uricosúricos. El probenecid ayuda a los riñones a excretar el ácido úrico de manera más eficiente. Se debe asegurar que haya una hidratación adecuada para prevenir la formación de cálculos renales durante su uso. También están las terapias de tercera línea. En casos de gota refractaria o tofacia grave, se puede emplear la plegoticasa, una enzima que convierte el ácido úrico en alantonia, una sustancia mucho más soluble y fácil de eliminar. También estaría el tercer paso y el más importante, que serían las modificaciones en el estilo de vida.
El tratamiento farmacológico no es suficiente si no se acompaña de cambios dietéticos. Es necesario limitar el consumo de carnes rojas, vísceras, mariscos y muy especialmente bebidas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa, ya que esta última compite con el ATP y eleva los niveles de urato. Por el contrario, el consumo de lácteos desnatados, vitamina C y una hidratación constante con agua actúan como factores protectores. Para finalizar, es importante saber que la gota representa un paradigma de una enfermedad metabólica que, si bien es potencialmente curable a través de la disolución de los cristales de urato, esta suele ser mal manejada debido a la baja adherencia al tratamiento y a la falta de educación del paciente. La transición de la fase aguda a la crónica no es inevitable, va a depender directamente de un diagnóstico temprano y de la implementación de una terapia hipouremiante persistente que mantenga los niveles de ácido úrico por debajo del punto de saturación físico-química. También, la estrecha relación entre la gota y el síndrome metabólico subraya la importancia de un enfoque multidisciplinar que no solo se enfoque en la salud articular, sino también en la salud cardiovascular y renal del individuo. Con el avance en nuevas herramientas diagnósticas como la ecografía y la tomografía de doble energía, el médico moderno cuenta con los recursos necesarios para ofrecer un pronóstico favorable y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes padecen esta afección.